Muy bien, bueno, pues bienvenidos todos. Ya estamos en la recta final. Esta es la última semana en donde vamos a estar trabajando con este curso y voy a darle un poquito de velocidad. Entonces, vamos a empezar. Por favor, vayan a código. Bueno, hagan un git clone, por favor. En el chat están las instrucciones del git clone. Ya saben, ustedes, lo escribí mal. Ahí está, git clone. Ahí está. Por favor, clonen el repositorio, hubo cambios y vamos a verlos. Y entonces, bueno, vimos formas básicas. Hoy vamos a ver vistas y escalas, transformaciones y también animaciones. Están aparte y estas son en SVG. Entonces, vamos a entrar al capítulo 17. Vamos a hablar sobre el atributo viewport. El elemento SVG es definido como un espacio en el que se trazarán donde se trazarán el contenido definido dentro de dicho elemento. Este espacio puede ser definido mediante su ancho y su largo. Entonces tenemos que cada elemento SVG es definido como un espacio en el que se trazará el contenido definido dentro de dicho elemento. Este espacio puede ser definido mediante los atributos de ancho y de largo. A este espacio de visualización se le conoce como viewport. Entonces, esto lo hemos hecho nosotros todo el tiempo. El viewport nosotros lo definimos con los atributos de ancho y largo del elemento SVG. Miren la parte interesante. Bueno, inicialmente
El viewport desplegará los elementos SVG que se encuentren dentro de las coordenadas cuyas superficies se encuentran dentro del plano definido en el viewport. Sin embargo, nosotros podemos cambiar esto. El atributo viewbox permite escalar y mover los límites del viewport. Entonces tenemos esto, min X y min Y y ancho y alto. Min X corresponde a la coordenada, a la, ay, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre ahorita, ordenada y abscisa, ¿verdad? Ah, le voy a colocar el componente en el que lo fijes para que quede mejor. Corresponde a la magnitud en la que el viewport será trasladado en el eje de las X, es decir, yo lo puedo mover. Ahorita lo vamos a ver. Min Y es lo mismo, nada más que con el eje de las Y. Y luego tenemos ancho y alto.
Y aquí viene la parte interesante. Ancho redefine el sistema de unidades del viewport. Sin modificar el tamaño visible de este. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Con respecto a su ancho. Y ahorita lo vamos a ver. Y tenemos largo. Quizás sea un poco complejo entenderlo así. Entonces, bueno, aquí está la documentación, aquí en Viewbox, y la voy a colocar en español. Creo que sí hay versión en español. No, creo que no hay. Yo sé que no lo encuentro. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mejor. Se creará, bueno, se definirá, aquí en la siguiente celda va a definir defino estilos. Entonces, si ustedes se fijan, tengo la clase fondo y la clase objeto, en donde el color de fondo es lavender y en el caso de fondo, y en el caso de objeto, el fill es Skyblue. La siguiente celda desplegará un objeto SVG con un viewport de 100 por 100 píxeles. No es necesario decir que son píxeles. Si yo no coloco nada, se da por sentado que son píxeles. Dentro del elemento
SVG, se trazará un cuadrado, y aquí viene la parte interesante. Fíjense lo que voy a poner. 50 por 50 unidades. Nótese que ubique tus unidades. Cuyo origen está en 0,0. Lo que vamos a hacer es cambiar el viewport. Entonces, como ustedes ven, aquí tengo un elemento SVG que es de 100%. Este texto X marca dónde se encuentra más o menos la esquina. Y lo que vamos a hacer es escalar la imagen. La siguiente celda, y lo voy a colocar un poco más claro. Voy a colocar viewbox aquí. Y voy a tener este rectángulo. Si ustedes se fijan, define un atributo viewbox que no tiene traslaciones, es decir, no va a mover los ejes, 0 y 0 se quedan iguales, pero los límites ahora son de 200 unidades. ¿Por qué digo 200 unidades y no 200 píxeles? Si ustedes recuerdan, en este momento tengo un viewport de 50 píxeles por 50 píxeles y el ancho es de 50 y la altura, pero no es de 50. Aquí coinciden que son píxeles, pero fíjense lo que va a ocurrir aquí. Ahora mi sistema de coordenadas va a ser 200, 200. Y aun cuando esto sigue siendo de 100 por 100, ahora caben 200 unidades por 200 unidades dentro del viewport. Hice un zoom. Vamos a verlo aquí abajo. Ahora es de 60. Mientras que aquí hay más unidades dentro de este viewport. Aquí caben 200. Lo que voy a decir aquí es que ahora caben 60 en el viewport. 60 en el viewport. Y entonces, fíjense dónde está el 50 y dónde está el 60. Lo que estoy haciendo es, el tamaño queda intacto, pero el sistema de unidades que yo tengo es distinto. Y voy a copiar esto y voy a añadir algo más. A ver, edit, undo, delete cells. Voy a copiar. Voy a pegar aquí. ¿Sí lo copié? Creo que sí.
No creo que no lo copié. Aquí está. ¿Qué pasa si las unidades no son las mismas? 60 unidades de ancho y 100 de alto. Entonces aquí tengo 60 y aquí le coloco 100. ¿Qué sucede aquí? Y aquí es en donde se pone muy interesante la cosa. Mi viewport es un cuadrado y siempre va a ser un cuadrado. Yo lo que estoy haciendo es tener un sistema de coordenadas diferentes. Lo que va a hacer el navegador es tratar de ajustar esto, conservando las proporciones, pero ajustando las medidas. Vamos a hacer lo siguiente. La siguiente celda que tiene traslaciones, fíjense, y lo voy a hacer bonito, déjenme lo coloco bien aquí para que lo vean todos. Déjenme lo pongo bonito. Déjenme aquí arriba lo voy a poner más bonito. Para que se vea bien. Si ustedes se fijan, en todos los casos, ni el rectángulo ni el texto cambian. Empieza en 0, 0, tiene un ancho de 50, un alto de 50. El texto está en la posición 50 de las X y 55 de las Y. En todos los casos, y denme un segundo porque de repente los perdí. Denme un segundo. En todos los casos esto no cambia. Lo que cambia es el viewbox. Aquí hablo de 200 por 200, entonces yo tengo una medida de 200 aquí y 200 acá. Otra vez, las coordenadas y los tamaños tampoco cambian aquí. Lo que estoy haciendo es que dentro de este cuadro caben 60 unidades en las X y 60 en las Y. Y es por eso por lo que está más grande. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Estoy diciendo que tiene 60 unidades de ancho y 100 de alto. No escala precisamente. Lo que va a ser tomar el límite mayor, que son 100. Estos de aquí, los que son que es vertical. Entonces tiene 100 unidades verticales y lo que va a hacer para no modificar las proporciones del cuadrado, para que la proporción siga idéntica,
lo que va a hacer es hacer una traslación de algunas unidades para que quede movido esto. Si se fijan ahora, el 00 está movido. Vamos a verlo poco a poco. 95%. Si se fijan, hay un pequeño movimiento. 90, 80, 70, 30. Lo que está haciendo es, para conservar la proporción, está haciendo una traslación sin que yo se la ordene. Vamos a dejarlo en 60. En este caso, el número mayor en el viewbox dentro de las escalas es el que va a mandar. Y la proporción siempre va a ser conservada. Lo que voy a hacer es ahora sí tener una traslación. Tengo traslación de magnitud 10, de menos 10 en X y en Y, pero las unidades ahora son 100. Entonces vamos a ver. Otra vez. El rectángulo es idéntico. El texto también tiene la misma posición. Ustedes se fijan ahora, coinciden 100 y 100 con la altura y el ancho del viewport. Ahora lo que va a hacer es la traslación. Me voy a correr menos 10. Y entonces mi punto de origen es menos 10 y menos 10. La siguiente me va a llevar un poco al absurdo este asunto. Los anchos son 15. Y tengo una traslación de menos 10. No es que se haya hecho chico el cuadrado, lo que pasa es que el cuadrado se sale de los límites del viewport. Y entonces lo que estoy viendo aquí es la traslación que empieza en menos 10, menos 10. Y aquí está el punto cero. Y solamente me quedan 5 unidades. El resto queda fuera del viewport. Una de las grandes ventajas que tiene Viewbox es que jamás se va a perder el aspecto de las imágenes. Va a hacer todo lo necesario para que el aspecto continúe y en caso de ser necesario hacer traslaciones, las va a hacer.
Las proporciones siempre quedan intactas utilizando ViewBox. ¿Ya está aquí todo claro? Esto nos va a servir con D3 porque al final de cuentas lo que vamos a hacer nosotros es escalar nuestras imágenes para que las gráficas se vean correctas. El día de hoy vamos a ver puro SVG. Vamos a ver el capítulo 18, que no son transformaciones y animaciones, únicamente transformaciones. Aquí me voy a ir muy rápido, porque esto ya más o menos lo vimos. Lo primero que voy a hablar es de agrupamiento, que esto me faltó. La etiqueta G me permite agrupar en un solo objeto, en un solo elemento, objeto. Y entonces yo tengo esto de aquí. Voy a intentar para que se vea mejor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La siguiente celda define un elemento, un objeto G con un ID igual al grupo 1. El objeto contiene un trazo y un círculo. Entonces tengo este trazo y tengo este círculo. El círculo está aquí hasta abajo y digamos que es el extremo redondeado de la flecha. La siguiente celda lo que va a hacer es eliminará al objeto con ID
igual a grupo 1. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Ah, aquí pasó algo mal. Bueno, ahorita lo checo. Y se los voy a pegar. Voy a utilizar la variable flecha. De document voy a obtener el elemento con ID igual a grupo 1 y se va a llamar flecha. No sé qué pasó aquí. Ahora, voy a tomar el elemento superior, el elemento que contiene, es más, le voy a colocar aquí SVG. Se los voy a pasar. Entonces les voy a pasar esto completo. Si yo ejecuto esto y me voy a la consola, voy a ver que el elemento padre de flecha es el SVG. Y de SVG yo voy a utilizar el método removeChild. Y se los voy a colocar también en el chat. Ustedes se fijan, tengo aquí SVG. Que contiene a un grupo. Vamos a verlo. Aquí están sus hijos. Y lo que contiene es al grupo 1. Este de aquí. Lo que voy a hacer es eliminarlo. Aquí está. Aquí está el grupo 1. Ay, perdón. Aquí está el grupo 1. Cuando yo le digo remove child, es elimíname el elemento que es hijo de SVG con identificación que se llama flecha. Entonces, tanto de lo que yo tengo aquí como en el despliegue en la ventana, lo eliminé. Si ustedes se fijan, grupo 1 contenía un trazo y un círculo. En lugar de eliminarlos uno por uno, elimino el grupo de elementos y los coloco. Pero fíjense, svg.append, a ver si me deja. Vamos a ver si todavía existe flecha. Voy a colocar aquí. Denme un segundo, aquí lo utilizo, ya está flecha. Juan Mara, ¿cómo era? Strip, ¿verdad?
Expose, aquí está. Vamos a ver. Creo que es en milisegundos. Vamos a hacerlo interesante. Creo que es Slim nada más. Déjenme ver si lo puedo colocar así. Ahora vamos a ver si así funciona. ¿Qué voy a hacer? Y voy a cerrar esto de aquí. Voy a seleccionar flecha, la voy a eliminar, voy a esperarme un segundo y la voy a restablecer. Vamos a ver si me lo deja hacer. Vamos a colocarle 5 segundos. Ahí está. Entonces, yo puedo seleccionar a todos los elementos y eliminarlos. Les voy a pasar el código completo para que lo tengan ustedes. Y entonces, este elemento que está compuesto de un trazo y un círculo, lo puedo declarar como una sola unidad. Más adelante, lo que vamos a hacer son transformaciones utilizando grupos. Y aquí voy a añadir otra pieza interesante porque la vamos a utilizar también constantemente. Bueno, tenemos esta flecha y vamos a ver las transformaciones. Las transformaciones son muy similares a las transformaciones de CSS. Tenemos Translate, tenemos Rotate, tenemos Scale, tenemos SKUX y SKUY. No me voy a ir mucho con ellos, estos ya los conocemos. Translate, esta función desplazará al objeto en las unidades indicadas, en las magnitudes, dependiendo del eje. En donde voy a hacer una pequeña pausa va a ser aquí en Rotate. Este es interesante. Aquí se comporta distinto al Rotate que nosotros utilizamos en CSS.
De hecho creo que no. Esta función rotará en el ángulo indicado como punto de rotación. Entonces tengo un ángulo y le digo a partir de dónde voy a rotar. Y Scale hace lo mismo que nosotros hacíamos anteriormente. Realmente no tiene demasiadas diferencias. Vamos a hacer. Aquí solamente voy a tener un trazo que es la flechita. Aquí está la flecha. Y lo que voy a hacer es que con JavaScript modificará el atributo transform es lo que va a hacer. Lo rotará 90 grados ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, los 90 grados, ¿cómo se llama? Siguiendo las manecillas del reloj. En el sentido. Tomando como punto de rotación 25-35. Lo moverá. Y fíjense la parte interesante. 10 unidades en el eje de las X, pero en el eje de las Y, original. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a verlo.
¿Qué fue lo que hizo? Hizo primero una rotación. Es más, vamos a verlo ahora sí que en cámara lenta. Voy a utilizar este de aquí, el set timeout. Para que lo vean bien. A ver si me sale. También lo voy a hacer más legible. Tengo la flecha. Y primero que voy a hacer, la voy a rotar en este punto. Y después, denme un segundo, la voy a trasladar. Vamos a ver si me deja. Creo que ya. Y voy a colocarle 3 segundos. ¿Qué fue lo que hice? Primero lo roté en el eje y después lo moví. Va de nuevo. Lo roté y entonces quedé incompleto. Entonces lo roté y lo moví, pero fíjense, 10 en el eje de las 10. Va de nuevo. ¿Por qué si yo estoy haciendo un movimiento en el eje de las 10, se está moviendo horizontalmente esto? Está tomando como punto de referencia el eje original. Si ustedes recuerdan, esto estaba así. Estaba apuntando hacia arriba la flecha. El eje de las X lo mueve hacia la izquierda o la derecha y el eje de las 10 lo mueve hacia arriba o hacia abajo. Pero lo estoy rotando. Cuando lo roto, está apuntando. Ahora ya no está apuntando hacia arriba, sino que está apuntando hacia la derecha. Sin embargo, para este objeto, su eje de las X fue trasladado. El eje de las X ahora se mueve hacia arriba y hacia abajo, y el eje de las 10 a izquierda y derecha. Y este translate es el que aplica. Es más, vamos a colocar otro set timeout.
Y solamente vamos a colocar translate. Primero, lo va a rotar. Y luego lo va a trasladar. Entonces tengan mucho cuidado. Cuando yo hago, cuando hago traslaciones, lo va a hacer sobre el punto de referencia original, no sobre el nuevo punto de referencia. ¿Sí se entiende? ¿Sí están entendiendo qué es lo que está ocurriendo? Este translate está moviéndolo. Va de nuevo. Ahora voy a colocar primero el translate y luego el rotate. Están, ahora sí que los noto callados, entonces espero que sí se esté entendiendo este tema de las rotaciones. Va de nuevo. Este es el original. Ahora lo voy a mover 10 unidades en el eje de las X y luego lo voy a rotar. Denme un segundito, creo que hice algo mal. Me faltó cerrar aquí. Y también cerrar acá. ¿Vieron cómo se movió? Y luego se rotó. Entonces, tengan en cuenta eso. Y recuerden, el eje de las Y, en el caso de SVG, cuando yo estoy sumando mayor valores, es hacia abajo, no hacia arriba. Ahora, voy a añadir un tema más, que son elementos predefinidos. SVG nos permite definir objetos que no serán trazados de inmediato, pero que pueden ser llamados posteriormente. Entonces tenemos devs. Devs permite definir objetos que no serán trazados de inmediato. Para yo poder utilizar devs, voy a utilizar para traerlos la etiqueta views permite trazar un elemento creado
en devs. Devs es como definiciones. Disculpen ustedes, es que los moscos me están comiendo. Entonces, a veces muevo el mouse. Los voy a colocar aquí. Entonces, bueno, yo tengo mi SVG, voy a reutilizar este, en donde tengo esta flechita. Pero fíjense qué voy a hacer. Devs. Entonces es grupo 3. En un segundo. Tiene 14 con una 2. Aquí está la ruta. Way. Dice que no está correcta la. Ah, sí, cierto. Efectivamente, falta cerrarlo, gracias. Por eso me gusta la indentación. Entonces, si ustedes se fijan, lo definí. Y ahí está, grupo 3. Existe en memoria. De hecho, este elemento existe. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar. Y entonces lo que voy a hacer es con JavaScript. Tomar flecha. Y aquí lo que voy a hacer es colocarle aquí un ID. Entonces le voy a llamar aquí SVG1. Como grupo 3. Y de SVG1 Apple Child, fecha. Vamos a ver si me lo permite, porque es no hay use. Déjenme ver si lo permite hacer. Ahí, ahí está. Es más, le voy a colocar otra flecha para que no se confunda con el anterior. Lo defino, está en memoria, no está trazado, pero como está en memoria, yo lo puedo añadir. Ahora viene el ejemplo, pero con use.
Entonces tengo las definiciones. Aquí está. Dame un segundito. Voy a hacer una edición rápida para que quede muy claro. Entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo devs. Ya que yo voy a tener objetos SVG. Muchos objetos de SVG. La etiqueta use permite trazar un objeto definido dentro de devs. Entonces yo tengo use href igual objeto referido, o referido lo voy a colocar, entonces referido es el objeto que yo voy a pensar. Entonces aquí tengo SVG2, este se va a llamar grupo 4, y aquí yo voy a colocar use href grupo 4, y por ejemplo yo podría decir que sería bueno estoy modificando el atributo. Vamos a ver si me lo permite. A ver qué hice mal. Otra vez la regué con el cierre de devs. Ahí está. Entonces se fijan, el fin no está, pero vamos a colocar un transform.
Déjenme ver, aquí está. Use href. Según yo está bien, déjenme ver. Sí, pues sí deberían ser. Déjenme ver por qué no está. Sí, se trae grupo 4. Vean, ahorita me lo dejo de tarea. Aquí está. A ver qué se me. Ya lo sé. Ahí está. Entonces ya tengo aquí al grupo 4. Lo definí aquí y con use lo puedo traer. Lo que no sé es por qué no me está dejando transformarlo. Ahorita lo checo. Ah, ya vi. A ver, hice algo mal. Denme un segundito. La regué. Voy a cortar esto. Aquí está. Y lo voy a colocar aquí abajo. ¿No se bien? Denme un segundito. Dex, use. SVG1 grupo 3, no. Le estoy haciendo un relajo. Creo que sí, denme un segundito, porque ya 44, 46, está, y aquí está listo. Ok, está bien, ya está correcto. Entonces, les voy a pasar esto en el chat. Ya se me está desmayando el mouse. Entonces, yo puedo tener una biblioteca de imágenes SVG, de trazos SVG, que puedo utilizar con use. Y puedo tener círculos, y puedo tener cuadrados, y puedo tener grupos, y los puedo reutilizar. Entonces tengo mi biblioteca que no necesariamente voy a colocar inmediatamente dentro de la imagen. Esto me permite facilitar animaciones. Puede colocar sensores de tiempo o utilizar JavaScript, como lo estuve haciendo aquí, en donde yo coloco set timeout. Ustedes deciden qué hacer. Al final de cuentas, queda en memoria, queda dentro de la memoria y ustedes pueden reutilizarlo. Pueden utilizar el app and child, como yo lo ejecuté aquí con JavaScript, o pueden utilizar la etiqueta use. ¿Hasta aquí todo bien? Y ahora sí, vámonos con la parte interesante, con las animaciones. Estas están muy bonitas. Nosotros vamos a tener atributos para las animaciones. A diferencia de CSS, SVG cuenta con diversas etiquetas de animación. Estas etiquetas eh, se pueden configurar
mediante diversos atributos que definirán tanto duración y repetición de las animaciones como valores específicos de otros atributos. Vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos varios atributos. Tenemos atributos de tiempo, en donde, por ejemplo, tengo begin. Define cuándo una animación debería de iniciar. Si ustedes se fijan, aplican a todos estos elementos. No vamos a verlas todas, vamos a ver solamente algunas. Tenemos begin, dur, que es la duración. ¿Cuánto va a tardar en realizarse la animación? Este es importante. Tenemos end, que es lo contrario de end, de begin. Un valor final de la animación que restringe la duración. Tenemos min, tiempo mínimo, y tiempo máximo. Si reinicia la animación, caray, ¿qué pasó? Es restart. Y entonces restart me dice si reinicia o no. Y entonces tiene always, por ejemplo, o when no active. Aquí está. Always. Este valor indica que la animación puede reiniciarse a cualquier tiempo. When no active, es válida que la animación puede ser reiniciada únicamente cuando no está activa. Y never, pues ya saben, nunca se va a reiniciar. Tenemos repeat count. ¿Cuántas veces se va a repetir la animación? Este ya lo habíamos visto también. Entonces, por ejemplo, podemos nosotros colocar un número en particular o podemos colocar indefinite. Y entonces se va a repetir constantemente. Podemos contar las repeticiones, podemos, la duración de las repeticiones. En lugar de decir cuántas, le voy a decir se repite durante 15 segundos. Y entonces yo voy a utilizar repeat dur. Y tenemos fill, que no es el fill de las figuras. Aquí lo dice, para formas y texto es un atributo de presentación. Para animación, define el estado final de la animación. Y entonces dice freeze o remove. Freeze significa que se queda. Es decir, en donde terminó la animación, ahí se queda. Si no le colocó freeze y le colocó remove, va a regresarse al estado original de la animación. Entonces decidimos si se queda o si se va al primer estado. Y tenemos atributos de valor. From, que es un valor inicial. To, que es un valor final. O yo puedo colocar diversos valores.
Y entonces tengo diversos valores que están separados por punto y comas. Ahorita lo vamos a ver. Y by especifica una serie de valores de un atributo que se van a modificar durante la animación. Y entonces dice por 50. Déjenme ver, aquí está, se ve la animación. Creo que no, aquí no se ve. Ahorita lo hacemos. Entonces, bueno, tenemos ahora sí varias etiquetas de animación. Tenemos la etiqueta Animate. Entonces nosotros vamos a tener el objeto que se va a animar. Y vamos a colocar aquí, vamos a colocar Animate. Y yo tengo que definir el atributo que se va a animar. De aquí los demás atributos. Fill, to, from, etcétera, etcétera. Aquí vienen todos los demás atributos. Entonces tengo un atributo objeto. Este atributo objeto puede ser fill, puede ser stroke, puede ser radio, puede ser posición. Total, voy a modificar un atributo. Las animaciones con animate permiten animar en función de los valores de un atributo. Entonces vamos a ver aquí el ejemplo. Ya es la media, déjenme me apuro con esto. Vamos a trabajarlo. La siguiente celda creará la animación de un círculo en función de su radio. Entonces vamos a ver. Tengo SVG y si ustedes se fijan, aquí tengo círculo. Vamos a colocarlo también en bonito para que se vea. Tengo la coordenada X y Y del centro, cómo se va a llenar y la línea perimetral. Tengo animate. Ustedes se fijan. Dame un segundito. Aquí está. Animate está dentro del círculo. El círculo está aquí. Y dentro de la etiqueta circle tengo animate.
Y entonces tengo mi círculo y voy a animar qué atributos. Si ustedes se fijan, definí dónde se encuentra el centro, pero no definí dónde está el radio. El radio es el que yo voy a animar. Va a empezar en 5 unidades y va a terminar en 30 unidades. Se va a quedar en la última, en el último valor de la animación y va a durar 10 segundos de animación. Y ahí está creciendo poco a poco. Hasta llegar a 10 y terminar. Lo voy a colocar en 5 segundos para que sea más rápido. Ahí está la animación. Una de las ventajas que tenemos aquí es que Animate me permite animar varias cosas. Esta de aquí me va a permitir modificar tanto el radio como la posición en el eje de las X. Fíjense. Tengo aquí Circle. Y tengo dos Animate. En donde en una, el atributo que voy a manejar es donde se encuentra el centro en el eje de las X. Y tengo otra en donde el atributo es el radio. Aquí viene la parte interesante. ¿Qué otras cosas estoy modificando? Bueno, le estoy diciendo que en el eje de las X se va a colocar de la posición 0 a la 500. Y va a durar 15 segundos esta animación. La animación de abajo va a modificar el radio. Primero va a ser 5, luego 30, luego 5 otra vez, luego 25 y 2. Y la animación va a durar 10 segundos. La animación del tamaño del radio termina antes. Entonces yo puedo hacer varias animaciones. Ahora, yo puedo también hacer Animate Motion. Esta está también bien bonita. Me gusta mucho. Como su nombre lo indica, permite desplazar a un objeto a lo largo de un trazo. Entonces tengo esto, Animate Motion.
Y lo que voy a tener es un trazo. Y entonces tengo path. Y aquí tengo un trazo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? La siguiente celda desplazará a un círculo dentro de un trazo cerrado y continuo. Entonces aquí tengo mi SVG. Voy a escribir primero esta ruta para que quede dibujada. Tengo un círculo en donde yo tengo animated motion. La duración es 10 segundos. Se repetir indefinidamente. Y si ustedes se fijan, esta ruta de aquí es la misma que yo tengo acá. Y entonces ya puedo hacer esto que ustedes ven aquí. Obviamente no necesito esto de aquí arriba. Porque no me permite esto. Bueno, ahorita voy a eliminarlo todo. Esto es únicamente motivos descriptivos. La realidad es que así es el movimiento de la animación. Esto es una línea auxiliar, para que vean cómo va la ruta. Animate Transform lo que va a hacer permite animar usando el atributo transform. Y entonces tengo animate transform. Esto sí es importante. Debe decir attribute type XML. Type. Tipo de función. Y voy a colocar varios valores. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí?
La siguiente celda animará la rotación de una flecha. El trazo de una flecha. Es la flecha que ya teníamos, que tenía su circulito aquí. ¿Y qué voy a hacer? Voy a rotar de la posición original a 90 grados, utilizando como punto de rotación 25-35. Y esto va a ocurrir, vamos a colocarle 5 segundos para que sea más rápido. Y ahí está la rotación. Vamos a hacer algo un poco más interesante. Esto es más complejo. La siguiente celda animará varias transformaciones de una imagen. Entonces, si ustedes fijan, aquí tengo un grupo. Tengo Anime Transform. Voy a identarlo. ¿Qué va a hacer? Va a manejar la rotación. Estos son los valores. Aquí tenemos este Anime Transform. Tengo otro Anime Transform. También voy a utilizar Transform. Pero ahora el tipo es sobre la escala. Tengo estos valores otra vez. Se va a repetir indefinidamente. Y si ustedes se fijan, también ahora son 5 segundos. Additive igual a sum significa que voy a añadir las transformaciones. Es decir, estoy sumando las transformaciones. Si yo no le coloco el additive sum, ahorita lo voy a hacer. Ahora lo que voy a hacer también es una traslación. Voy a moverla. También indefinido. Esta va a ser por 10 segundos. Aquí tengo una imagen que va a estar en su posición original en 0,0. Va a ser de 50 por 50 y es pythonista.png. Y entonces tengo diversas transformaciones sobre de la misma imagen. Gracias, Fausto. Siempre se me va. ¿Qué pasa si yo no le coloco additive sum? Solamente la última es la que va a ejecutar.
Ahorita estoy colocando Translate. Y creo que va a ser Scale. Y entonces está haciendo estas. Y voy a añadir aquí otra vez. Aquí está de tip zoom. Y coloco additive zoom y ahora sí. Voy a tener translate, scale y rotate. De hecho, el rotate no se ve, déjenme ver qué pasó. Es que eso es bien poquito. Le voy a colocar algunos grados. Aquí le voy a colocar menos 45, 0, otra vez menos 45. Y aquí le voy a colocar 90. Vamos a ver si se ve mejor. Y entonces ya tenemos todas las transiciones. Uriel, recuerda tú que SVG no es parte de HTML. SVG sigue siendo parte de la especificación XML. Entonces, lo que estoy diciendo es que es un atributo propio de XML y no de HTML. Es por eso por lo que tengo que colocar. Si no estoy utilizando las transformaciones, pero de HTML. Recuerdan que CSS también tiene su transform. ¿Ya lo entiendes? Para no confundir. Y bueno, esta cosa marea, pero bueno, es un gran ejemplo. ¿Todo claro? Lo que vamos a ver mañana es esto, pero utilizando D3. Vamos a hablar de escalas, vamos a ver de cómo se debe de ver una gráfica, las escalas y vamos a meter un poquito de animación e interacción. ¿Hasta aquí todo bien? Como pueden ustedes apreciar, SVG tiene muchísimas más ventajas que CSS. Sobre todo esto es maravilloso. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Por cierto, el día de mañana también es posible que tenga que salir de mi casa, entonces esténse muy al pendiente. Estoy 99% seguro de que sí hay clase y de que llego a tiempo, pero de todas formas esténse al pendiente. Ok, gracias, hasta luego, buenas noches. Gracias, hasta luego.